Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición especial de Podcast Ecuador y bienvenidos a este nuevo año. Entramos con muchísimas ganas desde la CAS para contarles un poquito más de la coyuntura de nuestro país. Esta tarde tendremos un programa muy importante porque estaremos analizando junto a un experto cómo entender la posible despenalización de la eutanasia en Ecuador a raíz del caso de Paola Roldán, una mujer de 42 años que atraviesa por una enfermedad degenerativa, la esclerosis lateral amiotrófica, que implica que las células nerviosas cada vez afectan a la movilidad de sus músculos, a un punto en que ella tiene el 95% de discapacidad, ya no puede movilizar su cuerpo y ella necesita de diferentes tipos de asistencia médica para poder continuar con vida. Esta enfermedad es degenerativa y esto nos lleva a analizar cómo la despenalización de la eutanasia puede ser tratada en nuestro país desde un Estado de Derecho. Esta solicitud la hace Paola ante la Corte Constitucional mediante un recurso que permita quitar la impunidad sobre la posible implementación de este mecanismo. Pero para eso nosotros vamos a estar analizando qué es la eutanasia y cómo podemos comprender esto desde un marco jurídico. Para conocer más a profundidad los posibles escenarios que se puedan generar, quiero dar la bienvenida al abogado Pablo Proaño. Él es coordinador general de la Fundación Dignidad y Derecho, una organización jurídica que promueve la vida y los derechos humanos y que además es una organización que ingresó un pedido de recusación ante la Corte Constitucional, el cual fue negado el pasado 23 de enero y más adelante nos contará Pablo sobre los detalles y también la postura de la Fundación. Pablo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Podcast Ecuador. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Antes de iniciar me gustaría presentar tu perfil. Pablo es abogado por la Universidad San Francisco de Quito y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Técnica Particular de Loja. Además, es investigador en Derecho Internacional de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. También es miembro de la Coalición para el Desarrollo Humano acreditada por la OEA, miembro de Global Advocacy Alliance ART Academy en Bogotá, miembro de la Advocacy Academy de World Youth Alliance y columnista en Diario La República. Bienvenido, Pablo, a esta edición de Podcast Ecuador. Para poder iniciar, quisiera contextualizar también un poco qué es la eutanasia, porque es un término bastante complejo hoy por hoy, que en resumen significa buena muerte o una muerte digna, como se le ha llamado. Sin embargo, con los años esto ha adquirido un significado mucho más específico, mucho más profundo también, que implica ya una intervención técnica y en la mayor parte de los casos es ya una intervención médica que implica asistir a la muerte de un paciente que ya está en una situación de gravedad extrema o que su enfermedad está ya determinada por una muerte a corto plazo, lo que ha conllevado a que 9 países legalicen la eutanasia y en algunos casos el suicidio asistido, que también vamos a estar haciendo una diferencia entre ambos conceptos, que es importante entenderlo. Pero llegar justamente a esta aplicabilidad implica varios debates, varios análisis, no solo de políticas públicas o del marco jurídico, sino también desde los derechos humanos, realmente para poder tener mayor claridad. En nuestra Constitución se reconoce en el artículo 66 del derecho a la vida digna, y esto implica que la muerte digna es una derivación de este derecho. Y desde este enfoque, Pablo, justamente sería importante entender primero la diferencia entre eutanasia y el suicidio asistido y qué se puede considerar una muerte digna desde tu visión y cuál es la postura de la Fundación Dignidad y Derecho frente a estos mecanismos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la CAS por este espacio. A mí me parece sumamente importante que exista estos espacios donde podamos nosotros debatir las ideas, donde podamos nosotros entender a profundidad temas que no necesariamente están al alcance de todas las personas en la vida cotidiana. Es por ello que nosotros también desde Dignidad y Derecho promovemos precisamente que haya información, que haya un debate de las ideas, que haya un debate democrático en estos temas como la eutanasia, que es un tema sumamente
delicado que implica muchas cuestiones técnicas. En ese sentido, me gustaría comenzar haciendo algunas precisiones respecto a lo que se ha conversado. Como sabes, pues los abogados les encanta hablar, dar definiciones. Partamos de la definición de eutanasia. Todos obviamente no tenemos una definición de eutanasia en el Ecuador, una definición legal. Sin embargo, hay varias asociaciones médicas que han definido la eutanasia como una acción u omisión que tiene como finalidad terminar con la vida del paciente de forma anticipada. Y ya lo demás, pues de enfermedades terminales y demás, son añadidos que se van poniendo en el camino. Una acción que puede implicar una inyección letal, por ejemplo, la suministración de otro tipo de sustancias tóxicas, o una omisión, que es retirar los cuidados mínimos que tiene que tener todo paciente, a saber, alimentación, hidratación, una vía aérea permeable o incluso condiciones mínimas de limpieza. Se distingue de el suicidio asistido, en donde el paciente es el que, asistido por un médico o por un personal de salud o incluso por un familiar, toma una sustancia que va a terminar con su vida. Entonces, en el suicidio asistido hay una tercera persona que está asistiendo, justamente ayudando al paciente, asesorando al paciente, y en la eutanasia hay una acción clara de un médico. Que es el que interviene y terminaría en este caso con la vida del paciente. Es importante partir de esta definición porque va a depender cuál va a ser el rol del médico en el tema de la eutanasia, por supuesto. Y luego también hay una definición más que me gustaría mencionar, la definición de ensañamiento terapéutico. ¿Qué es el ensañamiento terapéutico? Es cuando un paciente ya no puede subsistir por sus propios medios, la vida no puede subsistir en su cuerpo por los propios medios y necesita una atención artificial o médica que le implique únicamente alargar la vida, sin mejorar la salud del paciente, sin mejorar su condición, incluso sin posibilidad de mejoría. Y ahí es donde justamente entran los cuidados extraordinarios. ¿O cuidados paliativos en este caso? ¿O hay una diferencia también? Hay una diferencia también, porque los cuidados paliativos son respecto de los pacientes terminales. Yeah. Cuidados paliativos básicos que implica la atención al paciente, implica cosas tan sencillas como que no le pegue la luz directo, que no sienta frío, que no sienta dolor. O aminorar el dolor que puede generar una enfermedad también. Por supuesto, pero es diferente al ensañamiento terapéutico, porque el ensañamiento únicamente va a buscar alargar a cualquier costo la vida del paciente, mientras que un cuidado paliativo lo que va a permitir es acompañar, cuidar a ese paciente mientras la enfermedad termina con su vida sin necesariamente adelantarla o detenerla. Ahora, aquí es importante también entender cómo la aplicación de cuidados paliativos puede complementarse con un procedimiento de eutanasia, por ejemplo, en los países donde es legal, que de momento son solo 9 a nivel del mundo. Los médicos te hablan de tratamientos complementarios y sí mencionan casos, por ejemplo, en el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, el 90% de médicos que han practicado eutanasia te dicen como sus pacientes terminan optando, luego de los cuidados paliativos, siendo de más alta calidad, terminan optando por el mecanismo de eutanasia. Entonces es importante también entender cómo esto no puede ser antagónico, sino quizá complementario, pero esto implicaría también un trabajo desde el sector de la salud y también desde políticas públicas que garantizan este acceso a la salud. Ahí quizá también sería interesante entender cuál es la postura también de la Fundación en ese sentido, porque ustedes promovían también que exista una ley de cuidados paliativos en el Ecuador y también entender qué es una muerte digna para una persona. A mí me parece fundamental la pregunta que acabas de lanzar. ¿Qué es una muerte digna? Una muerte digna es aquella que va a incluir los cuidados paliativos, que va a incluir las atenciones que necesita un paciente, que va a incluir los tratamientos, las medicinas, los insumos que requiere, o es simplemente aplicarle una inyección para terminar con su vida. En ese sentido, en el Ecuador estamos a años luz de poder nosotros realmente proteger a estos pacientes terminales. No tenemos una ley de cuidados paliativos, tampoco tenemos una ley que impida, por ejemplo, que regule el ensañamiento terapéutico, sumamente cuestionado desde la ética médica. Yo creo que la pandemia del COVID lastimosamente mostró
todas estas brechas que tenemos en nuestro sistema de salud, no hace falta referirnos a casos concretos, todos hemos pasado por ahí y lastimosamente pues vemos que no hay una capacidad de atención suficiente. Entonces, una de las interrogantes que plantea la organización Dignidad y Derecho es justamente cómo se va a armonizar una obligación del Estado de proveer salud y de proveer atención médica de calidad para todos los ciudadanos con una muerte digna entendida como un derecho a la eutanasia, que es lo que se está pidiendo en la demanda. Entonces, por un lado, tengo un Estado que tiene que brindarme salud y por otro lado, pues ese mismo Estado también tiene que ofrecerme la muerte del paciente. Todo esto son amalgamas, debates que están relacionados al caso de la eutanasia. Entendiendo que sí, sin duda es un proceso bastante complejo y que en este caso parte también de este sentir de Paola en esta situación, que es justamente la persona que tras este dolor está diciendo como, y lo pone en palabras vivas, como quisiera que ustedes se amarren una semana a su cama y puedan entenderle lo que yo he vivido en 3 años. Algo sumamente complejo y que abre también la puerta a discutir cómo está funcionando hoy por hoy el sistema de salud, cómo debe mejorar este acceso, no solo en lo público, porque eso también se termina traduciendo en que quizá no todos puedan acceder a este tipo de cuidados complementarios. Y esto ha llevado a generar este análisis y debate en la Corte de si se llega a despenalizar, es importante también entender cuál es el proceso jurídico, porque el equipo de abogados de Paola ingresó una demanda por inconstitucionalidad, en este caso sería del artículo 144 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, el cual tipificaría como homicidio el procedimiento de eutanasia, en este caso, que sería una sanción de 10 a 13 años para quien lo aplique. Y lo que ellos justamente plantean es que no sea punible. En este caso, ¿cómo se lleva ya jurídicamente este proceso en la Corte para que todos podamos entender el paso a paso del ámbito legal? Y en caso, por ejemplo, de que se decida la despenalización, ¿qué procedería después? Bueno, en primer lugar, sí me gustaría hacer algunas precisiones respecto al planteamiento de la demanda. La demanda esencialmente pide 3 cosas. Primero, que se reconozca la eutanasia como un derecho constitucional. Esto tiene varias implicaciones. Un derecho constitucional es una conducta que el Estado tiene que proteger y promover, ¿sí? A través de políticas públicas, a través de leyes, y hay un tema importante ahí, porque frente a un derecho no cabe la objeción de conciencia, que es uno de los temas también que están en debate justamente. El derecho del médico a objetar y realizar esta práctica. Así es. Entonces, si es que estamos hablando de un derecho constitucional, el Estado va a verse obligado a proveer esto en todos los niveles de salud. La eutanasia va a estar en todos los niveles públicos y privados y no va a haber una posibilidad de que ningún médico al que se le solicite la eutanasia se niegue por motivos de conciencia. Esto, en primer lugar, en el tema de eutanasia como un derecho constitucional. Y en segundo lugar, pues la eutanasia se está pidiendo también para una amplia gama de pacientes, para una amplia gama de posibilidades, ¿no es cierto? Se está pidiendo para no solo personas con enfermedades terminales, sino también con enfermedades graves o incurables, incluso con lesiones graves o incurables, sean estas físicas o emocionales. Entonces, hay un tema que también entra en debate. ¿Hasta qué punto el Estado va a implementar la eutanasia para personas con enfermedades emocionales, como pueden ser ciertos tipos de depresión, ciertos tipos de ansiedad que no se pueden tratar y que son consideradas incurables? Que en este caso, bueno, el equipo de Paola sí hace más una precisión ya en su situación, donde obviamente sí es una enfermedad degenerativa y terminal en el caso de ella, y también ya se ahonda en el debate sobre la paciente que de momento puede tomar la decisión por sí misma y decir, quiero acceder a este procedimiento, y aún no que esté esto en manos de un tercero, que también es importante entender la diferencia, porque en los países donde sí se aplica, en muchos casos puede decidirlo la familia, no solo el paciente. En este caso es la paciente que por sí misma está diciendo conscientemente, estoy en la capacidad de decir que quiero acceder a la eutanasia, y es algo también importante entender. Pero si la Corte
está favorable el procedimiento de despenalización, ¿qué continuaría en el ámbito jurídico? ¿Cuál sería el siguiente paso? Claro, bueno, en primer lugar, una acción de inconstitucionalidad es una de las acciones más largas que tenemos en nuestro sistema jurídico, porque no se trata de un derecho en particular o de un caso en particular, sino se trata de una ley en términos abstractos y generales. De hecho, el nombre completo es Acción Pública de Inconstitucionalidad y se ejerce un control abstracto de constitucionalidad. Dura en promedio unos 3, 4 años y lo que está haciendo la Corte es priorizarlo justamente en virtud de la importancia y la relevancia social que ha tenido este tema. Que dejaría un precedente jurídico además en nuestro país, porque justo lo conversábamos y sería un poco hasta irónico, por decirlo así, si es que Paola quizá por su estado de salud fallece antes de que la Corte pueda resolver este caso. Y también esto nos lleva a entender que esto implicaría no solo un tratamiento específico en la despenalización, sino que esto abarca que, por ejemplo, la Asamblea Nacional también tenga que discutir la repercusión de esta decisión en otros ámbitos, como el ámbito civil, por ejemplo. Por supuesto. Una vez que la Corte tenga una decisión y dé los lineamientos necesarios, no hay vuelta atrás. Las decisiones de la Corte son inapenables, son de última instancia y son de obligatorio cumplimiento. Muy seguramente la Corte va a enviar este proyecto a la Asamblea Nacional, pues alguna entidad pública que remite el proyecto a la Asamblea Nacional y dará ciertas líneas generales. Es en esas líneas generales donde va a residir ya el debate dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, si la Corte nos dice, bueno, la eutanasia, por ponerlo así, la eutanasia va a ser solo respecto de las personas que puedan decidirlo. Ok, entonces la Asamblea tendrá la potestad de decidir cómo regular ese consentimiento informado, qué elementos tiene que tener, pero no puede salirse de alguna manera la cancha que la Corte le ha marcado. Y dentro de la Asamblea Nacional pues tendremos seguramente un debate que puede tardar incluso un año, podría extenderse incluso hasta el próximo periodo legislativo y ya dependerá la Corte cómo emite su decisión, si es que establece que se puede practicar la eutanasia ya en ciertos casos o no, y pues al final será un tema que todavía nos falta mucho por discutir, todavía nos falta mucho por ver el desarrollo de lo que va a ser o lo que podría ser una ley de eutanasia en el Ecuador. Ahora, por ejemplo, también sería importante entender si se despenaliza, cómo son los criterios basados, por ejemplo, en la legislación en Colombia o en los otros países donde es legal. ¿Cuáles son los criterios ya técnicos y médicos que se aplican para que un paciente califique para este procedimiento? Bueno, en primer lugar, hay una cuestión que es el consentimiento informado, ¿sí? Que es que el paciente en todas sus facultades pueda reconocer todas las implicaciones que tiene el procedimiento, todas las consecuencias que va a tener el procedimiento y pueda acceder libre y voluntariamente a ello. Ahí hay un tema que también es importante mencionar: ¿cómo se va a garantizar que haya un consentimiento libre e informado del paciente? ¿Qué significa libre? Que no tenga coacciones, que no tenga presiones. Y nos podemos poner también en los zapatos de una persona, por ejemplo, de 85 años de edad, que tiene la intención de ver a sus nietos crecer, graduarse de la universidad y que todavía le quedan años de su vida, pero frente a un diagnóstico de cáncer, un médico le puede proponer la muerte. ¿Cómo queda la moral de esa persona? ¿Cómo queda la confianza de esa persona en su médico o incluso la familia? Ahí también podemos hablar de cómo proteger a estas personas para que su consentimiento sea realmente libre e informado. Y luego también en el aspecto de informado es importante recalcar que la eutanasia en sí misma no necesariamente es un procedimiento inocuo. Es decir, bueno, en primer lugar, por supuesto, termina con la muerte del paciente, pero también puede tener sus complicaciones. Si no se realiza bien, si no se realiza por un personal capacitado, la persona puede terminar prácticamente en agonía durante horas o incluso días. Y por supuesto, pues esto también va a afectar incluso la calidad de la muerte que está llevando, ¿no es cierto? Si hablamos de un consentimiento informado, se le tiene que explicar al paciente
que la eutanasia también va a tener sus complicaciones, también puede tener sus dolores, su sufrimiento, y que haya un adecuado acompañamiento psicológico por los pacientes que vayan a optar por esta decisión. Eso por el lado, uno de los requisitos, digamos. Luego también el requisito de diagnóstico es importante. Vale la pena recalcar quién va a dar el diagnóstico. ¿Va a ser un médico del sector público, del sector privado? ¿Cómo garantizamos que este médico no tenga presiones indebidas también de familiares que a lo mejor tienen algún interés económico respecto de la herencia que puede dejar un paciente terminal? ¿Cómo garantizamos que haya una adecuada formación de los médicos respecto a determinar pacientes en fase terminal? Y eso también es una experiencia que hemos visto. Yo creo que todos hemos tenido alguna persona cercana, algún amigo, un pariente que haya tenido un diagnóstico terminal y le dan X cantidad de meses y esto se alarga o se detiene, porque va a depender mucho de los procesos de la enfermedad. ¿Cómo va a ser ese diagnóstico? ¿Cuántos médicos tienen que darlo? Hablábamos antes en Finlandia, por ejemplo, hay la obligación de que sean 3 médicos los que otorguen, 3 médicos independientes. Que se conforma un comité de médicos. Así es. Entiendo, de igual manera lo manejan en Colombia y es este comité de médicos que tiene que dar justamente este, por decirlo así, criterio técnico de las condiciones en las cuales se encuentra el paciente y que sería pues apto para ser eutanasiable en este caso. Entonces tendríamos que entender que se podría hacer un símil acá, que por un lado son los médicos los que califican, o sea, en primera instancia, pero después estaría el médico que en cambio ejecutaría ya la práctica, que son 2 ámbitos distintos. Sí, hay que ver cuáles son las líneas generales que da la Corte y dentro de eso la Asamblea puede hacer algunas modificaciones, pero es importante proteger a las personas de grupos vulnerables que pueden verse expuestos por una despenalización de la eutanasia demasiado amplia o demasiado ambigua. Estamos hablando de personas con discapacidad. En muchos países los principales opositores a la eutanasia son grupos y organizaciones que protegen y velan por los derechos de las personas con discapacidad. Personas que pueden ser fácilmente influenciables, personas que no pueden dar su consentimiento, entonces la familia comienza también a presionar a los médicos para que se cumplan, entre comillas, estos requisitos. ¿Cómo vamos a proteger a estas personas? Y también, ¿cómo vamos a proteger a las personas que no pueden acceder a un servicio público, a un servicio privado de salud y que están expuestos a las complicaciones que tiene el servicio público? En el fondo, una persona que está sufriendo, que tiene una enfermedad, no busca la muerte, busca el alivio de su sufrimiento. Y el Estado tiene la obligación de darle ese alivio, sea con tratamiento o sea con cuidados paliativos. Y si es que el Estado no está en la capacidad económica, financiera de responder a estas necesidades, ¿cómo entonces vamos a asegurar que estas personas opten por la eutanasia? No porque se quieren morir, sino porque no aguantan el sufrimiento y no encuentran un alivio a ese sufrimiento. Que bueno, también entendemos y en los cuidados paliativos también puede darse un caso en que también el sufrimiento ya es insostenible para la propia persona, que en muchos casos de pacientes se lo describe así, y ahí justamente se da esta capacidad de poder tener la libertad de decidir qué queremos sobre nuestra vida y también sobre el libre desarrollo de nuestra personalidad y sobre el poder decidir sobre nuestra muerte digna en este caso. Y Pablo, ya para ir cerrando, también es importante entender justamente cómo, en caso, por ejemplo, de que se llegara a despenalizar, cómo entender la libre objeción de conciencia que tienen los médicos, del derecho a la objeción de conciencia que tienen los médicos. ¿Cómo debería aplicarse en este caso? Es una pregunta muy buena. Va a depender mucho de lo que diga la Corte, definitivamente. El artículo 66.12 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la objeción de conciencia siempre y cuando no afecte los derechos de las demás personas o los derechos de la naturaleza. Si la Corte determina que la eutanasia es un derecho constitucional y lo interpreta como tal, no hay objeción de conciencia y no hay nada que hacer ahí. Si es que no, entonces hay que proteger también
el manejo de los médicos respecto a la objeción de conciencia, porque en la objeción de conciencia, por supuesto, hay temas donde los médicos pueden y van a sentirse seguramente presionados, y es que es el Ministerio de Salud el que impone las políticas que tienen que verse realizadas, y hay que proteger a los médicos. Ahí hay que entender cuál es realmente la vocación que los llevó a ejercer la medicina, que es proteger la vida de las personas, que es otorgarles calidad en su salud, bienestar en la medida de lo posible, y también cuando hay una persona cuya vida ya no se sostiene, pues otorgarle todos los cuidados para que haya un adecuado tránsito, una adecuada muerte. En ese sentido, yo creo, y esta es una opinión de la organización también, pero que yo he asumido, que falta mucho preguntarle a los médicos qué es lo que, cómo van a verse ellos afectados desde el punto de vista de la objeción de conciencia. ¿Cómo pueden verse ellos en la relación médico-paciente cuando sean ellos los que tengan la obligación de proponer la eutanasia a determinados pacientes que según la ley van a ser considerados eutanasiables o descartables? Es un tema que le hace falta un debate. Nosotros hemos visto muy poca participación de médicos respecto a ese tema en la Corte Constitucional, y esperamos que dentro de la Asamblea puedan ser una voz más amplia y que permita pues, debatir estas ideas respecto de cómo proteger, por un lado, una decisión que la Corte pueda determinar que sea propia de la persona, pero también una imposición para un tercero que no tiene nada que ver en el tema, y al final el Estado le puede poner pues, en la obligación y en la incómoda situación de terminar con la vida de una persona en contra de sus principios, de sus valores, tanto éticos o científicos. Agradecerte muchísimo, Pablo, por acompañarnos en esta edición de podcast. Quizá quieras dejar un mensaje o algún cierre también para la audiencia antes de despedirnos. Sí, yo creo que lo más importante es que este debate de la eutanasia nos ha llevado a entender qué necesidad tiene la sociedad ecuatoriana de volver la vista a los enfermos, a las personas con enfermedades terminales, a las personas que están sufriendo. ¿Qué necesidad hay entonces de darles una respuesta adecuada a ese sufrimiento que tienen? En el debate de las ideas puede haber muchas posturas, pero es importante comenzar por poner al paciente en el centro, velar por sus intereses, que las familias se congreguen alrededor del paciente justamente para ayudarle, y que el Estado cumpla con esa obligación que tiene de proveer salud, de proveer medicamentos y en el fondo proveer alivio para estas personas que sufren. Creo que el debate democrático respecto de los pacientes terminales en la eutanasia y los cuidados paliativos, espero que podamos tener una ley no solo de eutanasia, sino también de cuidados paliativos, una ley también de enfermedades como el ELA o de enfermedades raras y catastróficas, que juntos como sociedad podamos poner todos del hombro respecto a estas personas que están sufriendo. Agradecerte mucho, Pablo, y que justamente aquí prima entender desde diferentes posturas un debate libre, informado y democrático en cómo tratar un proceso que quizá puede ser un precedente para nuestro país, la posible despenalización de la eutanasia, y cuán importante también es justamente trabajar en fomentar las políticas públicas para tener un sistema de salud integral de diferentes aspectos, diferentes visiones, y también cómo podemos comprender desde el Estado de Derecho justamente este acceso a la libertad de decisión, a la libertad a tener un libre desarrollo, y también entender los derechos que priman en nuestra Constitución, como el derecho a la vida digna y en este caso a una muerte digna. Muchísimas gracias a todos y todas.